Alma está comprendida en lo universal y los niveles del flujo de la actividad universal. En sus vidas, a través del trabajo amoroso del Padre, dependen enteramente de la receptividad del individuo. Comprendí que lo que las personas necesitaban escuchar con urgencia era lo que yo acababa de aprender. Necesitaban ver y comprender plenamente la intención, el propósito y el potencial del amor, que era la misma sustancia de su ser. A causa de su incredulidad, podrían rechazar el trabajo amoroso del Padre como si fueran desafíos dolorosos y entonces rendirse al fracaso para siempre. Vi entonces, con aún mayor claridad, que había sido enviado para despertar a las personas a todas las posibilidades de autodesarrollo, de prosperidad y realización de la alegría y la felicidad, pero dependería de ellas despertar y aprovechar aquello que se les ofrecía. Recuerdo que esta elevación duró toda la noche, y a la mañana siguiente desperté, sintiéndome más vivo que nunca. Mi mensaje había sido esclarecido. Había visto, con aún mayor claridad, la realidad del Padre y sabía que era capaz de salir ese día, encontrar a la multitud y transmitir el poder y la vida de lo que me había sido revelado. Mientras descendía de la cueva, me dirigí a una gran roca desde donde se veía el empinado precipicio. Al sentarme, miré hacia abajo, hacia la ciudad que visitaríamos ese día. Podía sentir aquel proceso de perfeccionamiento, ese impulso que todo lo creaba el Padre emergiendo en mí, y ansiaba compartir aquello con los demás antes de que los problemas de la vida diaria lo cubrieran, y eso perdiera el poder y la fuerza motriz dentro de mi conciencia humana. Mis discípulos se unieron a mí un poco después. Al llegar a la ciudad, ellos guiaron a las multitudes hacia un terreno inclinado más allá de las casas. De pie, sobre una gran roca en medio de ellos, comencé a hablar. Descubrí que la pasión, la alegría, el deseo, la vehemencia y la convicción fluían espontáneamente en las palabras que pronunciaba. Están extremadamente cansados y agobiados. Sus tareas se vuelven más pesadas a medida que envejecen, sus estómagos están frecuentemente vacíos, sus ropas están desgastadas, las personas los irritan, y sienten que no hay fin para los problemas y la aflicción del espíritu. Pero esta no es la verdad sobre sus existencias. Sus vidas fueron destinadas a ser muy diferentes. Si pudieran ver más allá de sus sentimientos, si pudieran elevar sus mentes para hacer contacto con el Padre dentro de ustedes, podrían ver y saber cuál debería ser el estado de sus existencias. Se darían cuenta de que fueron creados para disfrutar de la abundancia, la protección, la buena salud y la felicidad. Pero como viven sus vidas cotidianamente con miedo del bien y el mal, creen y esperan estas cosas más de lo que creen que el Padre es vida y amor abundante dentro de ustedes, que provee todo lo necesario para la salud y el bienestar. Y son justamente las experiencias que más temen las que atraen a sus vidas y a sus cuerpos. Son sus creencias sobre el bien y el mal las que oscurecen y enturbian todo lo que el Padre ha reservado para ustedes, si creen en el Padre Amor. Juzgan su presente y esperan de su futuro lo mismo que experimentaron en el pasado. En consecuencia, los males de ayer se repiten continuamente en el futuro. Están esclavizados por sus memorias y creencias inamovibles de que lo que sucedió en el pasado debe volver a suceder para oprimirlos y herirlos. No necesitan curar sus cuerpos ni intentar mejorar sus vidas, necesitan curar sus creencias. Ya les he dicho que no existe nada sólido bajo el sol. Si pudieran curar sus creencias y alinearlas con la verdadera intención del Padre para con ustedes, las creencias erróneas que gobiernan sus cuerpos y vidas se disolverían como la niebla bajo el sol. Cada circunstancia de sus vidas se orientaría inmediatamente hacia la intención divina que está detrás de toda la creación. Comprobarían que, para cada dificultad, para cualquier necesidad de cualquier tipo, siempre hay un medio para poner fin a las dificultades, siempre hay algo en la cesta para satisfacer sus necesidades. ¿Qué creen que sucede cuando los enfermos vienen a mí y pongo mis manos sobre ellos? Estoy pensando en la enfermedad.
Me pregunto si la persona será sanada. Temo que el Padre esté dormido o tan distante que no pueda escucharme. No. Si mis pensamientos fueran incrédulos como esos, no habría sanación. Cuando una persona se acerca a mí pidiendo ser sanada, inmediatamente me alegro. Porque sé que el poder que es el Padre está en mí, preparado y esperando para sanar en el momento en que yo lo pida. Agradezco porque sé que la voluntad del Padre es la salud y no la enfermedad. Por lo tanto, oro para que se haga la voluntad del Padre en el enfermo. En el momento en que elimino la creencia en la enfermedad del cuerpo del enfermo y sé que la voluntad del Padre de salud está fluyendo hacia su sistema, sucede lo mismo con la apariencia. La apariencia de enfermedad se transforma en la realidad del Padre Salud y el cuerpo recupera su salud nuevamente. La enfermedad no es más que una disminución de la vitalidad, una reducción de la vida, en la parte afectada. Restaura el Padre vida en la verdadera intención y el plan de tu sistema. Y todo el sistema funcionará como debería. Se ha dicho que Dios envía enfermedades, plagas, penurias y destrucción a las naciones cuando no obedecen sus leyes. Se ha dicho que ustedes mismos son castigados por un Dios airado a causa de los pecados que han cometido. ¿Qué es el castigo sino la maldad disfrazada de bondad? Yo les digo que el mal no viene de Dios. ¿Cómo puede Dios estar en ambas partes, en el bien y en el mal? Es solo en sus mentes que conciben el bien y el mal, es solo en sus corazones que piensan y sienten de esta forma. Estos pensamientos y sentimientos no tienen nada que ver con el verdadero Dios, que es el Padre dentro de ustedes, que trae todo el bien si así lo creen. Es la creencia en el bien y el mal en sus corazones la que les trae la enfermedad. En realidad, viven en el reino de los cielos que está dentro de ustedes y son gobernados por el Padre. Sin embargo, porque creen en los castigos de Dios, porque creen que solo los sacrificios en el templo los salvarán, porque creen que son herederos de la enfermedad, la pobreza y la miseria, crean con sus mentes las mismas cosas que no desean. No se sientan abatidos, alégrense y sean felices, y sepan que aquellos que pasan necesidades, lejos de ser castigados y abandonados por Dios, aunque hayan pecado, son verdaderamente bendecidos. El hombre que no tiene nada es rico en el poder del Padre si lo escucha, confía en él y vive en él. Cuando sus estómagos están satisfechos, cuando sus cuerpos conocen el bienestar y sus mentes y corazones están confortables, no tienen necesidades urgentes de que el Padre se activen ustedes para satisfacer sus necesidades. Creen que sus propios pensamientos y manos satisfacen fácilmente sus necesidades, de modo que cuando hablan de Dios solo pueden hablar de lo que escuchan de otros ustedes mismos. No tienen ninguna experiencia directa de Dios. Consideren a los ricos. Están sumergidos, confinados, atrapados en sus propias riquezas. Se levantan por la mañana y se ocupan de sus asuntos diarios, sin saber nada sobre el poder del Padre que está en ellos. Se ocupan con pensamientos que aumentarán sus riquezas y reforzarán su yo. Ellos dan órdenes que sobrecargan a quienes los sirven y viven sus vidas según sus propias elecciones. Por ello, dibujan su vida limitada a partir de su limitado pensamiento humano, que surge de sus mentes y corazones corporales, enferman y experimentan tanta miseria como el hombre que no posee nada. No se dan cuenta de que están solo medio vivos, porque no están en contacto con la fuente de la vida, el Padre dentro de ellos. Tampoco ven que muchas de las cosas buenas que surgen en sus vidas no son de su propia invención, sino del trabajo amoroso del Padre oculto en ellos. Los líderes religiosos están cómodos en sus propias y confortables posiciones de autoridad. No necesitan nada más allá de sus propias satisfacciones físicas. Como no tienen ningún conocimiento personal de Dios, necesitan leer en sus libros sagrados las palabras que los hombres santos pronunciaron hace miles de años y contarle a la gente lo que creen que esas palabras significan. Pero todo lo que dicen proviene de sus pequeñas mentes, que están atrapadas en el confort de sus vidas, sumidas en la expectativa de que comerán, que beberán y qué vestimenta usarán para impresionar a las personas. Nada saben sobre la inspiración que dio origen a las palabras pronunciadas por los profetas hace tantos siglos.
Ni siquiera saben si esas son las palabras que realmente necesitan escuchar en este momento, ya que los tiempos han cambiado. Créanme, los hombres ricos y los líderes religiosos son fuertes en las cosas de la tierra y no quieren deshacer todo lo que consideran seguro y eterno en sus tradiciones y prácticas. Cualquier desvío haría temblar las estructuras de sus creencias, y por lo tanto, de sus vidas. Así que construyen defensas mentales contra el flujo del poder del Padre. También enferman, y a su manera, conocen la miseria como aquellos que no tienen ningún consuelo terrenal. No hay diferencia entre quienes tienen poco y quienes lo tienen todo en la vida. Tanto los ricos como los pobres enferman de la misma manera, hacen enemigos y se encuentran solos. Pero hay un enorme potencial para que ustedes obtengan más de lo que los ricos y los religiosos pueden esperar ganar en salud, felicidad, compañía y realización en el modo de vida que elijan. Y cuando todo se haya cumplido, sabrán que las oportunidades, la habilidad y la inspiración provienen del Padre, que está dentro de ustedes. Sabrán que nunca podrían haber hecho tales cosas si no hubieran pedido al Padre, que está en ustedes, que los ayudara a utilizar todos sus talentos, a poner comida abundante en sus despensas, ropa en sus cuerpos, felicidad y una buena vida para sus hijos. Todas estas cosas el Padre las hará por ustedes, si se lo piden, si creen, si saben y recuerdan siempre que es la naturaleza del Padre crear y luego proveer abundantemente para toda su creación. Así como ustedes no privarían deliberadamente a sus hijos de las cosas que necesitan, así tampoco el Padre los privará intencionalmente de todo lo necesario para una vida feliz. Si son pobres, es porque aún no han comprendido la naturaleza del Padre, ni han entendido que deben trabajar con el Padre para cubrir sus propias necesidades. Deben aprovechar de inmediato las oportunidades divinas que se les presentan para ayudarlos a avanzar. Si pudiera mostrarles y hacerles ver y creer que, cuando se lamentan, su tristeza es conocida por el Padre. Si volvieran al Padre y observaran el trabajo que el Padre Amor está haciendo por ustedes, con el tiempo su tristeza se convertiría en alegría y encontrarían consuelo más allá de cualquier cosa que puedan imaginar posible. Son bendecidos si tienen hambre y sed, porque el Padre conoce sus necesidades. Muy pronto esas necesidades serían satisfechas si dejaran de lamentarse y comenzaran a rezar al Padre, pidiendo y creyendo que recibirán. Como pueden creer que para comer y estar bien vestidos primero deben ir al templo y ofrecer un sacrificio quemando las propias criaturas vivas del Padre, ¿para qué? ¿Ellas paguen por sus pecados? ¿No pueden ver que los seres vivos que queman fueron creados para disfrutar de la vida tanto como ustedes? Ellos fueron creados para ser una bendición y ser bendecidos en la tierra, al igual que ustedes, porque esta es la naturaleza del Padre Amor, que se revela en su creación. Si recuerdan que de aquello en lo que realmente creen es aquello que reciben, no perciben que esta creencia judía de sacrificar seres vivos en el templo solo traerá miseria. Crean en el castigo y castigo es lo que recibirán. Crean en la muerte y la destrucción como el camino correcto para acercarse a Dios, y eso es lo que experimentarán, muerte y destrucción. Si tienen hambre y sed, es porque se están alejando del Padre que habita en ustedes. Al entregarse a pensamientos temerosos, anhelos y sentimientos de desesperanza, están creando las mismas condiciones que desean corregir. Están haciendo todas estas cosas malas contra ustedes mismos. Por lo tanto, son aún más bienaventurados cuando tienen hambre y sed de bondad y del contacto con el Padre que habita en ustedes, porque entonces ciertamente serán saciados 100 veces. Bienaventurados son cuando los atacan y los roban, porque si permanecen en perfecta confianza, verán a Dios en acción y la liberación sucederá. Bienaventurados son cuando están envueltos en conflictos, aún así, pueden ser compasivos con el prójimo y actuar como pacificadores. Llevan en su corazón el amor que viene del Padre y realmente son hijos del Padre. Bienaventurados son cuando, aun siendo profundamente injusticiados, pueden perdonar y mostrar misericordia, absteniéndose de buscar justicia o perseguir a quien los haya insultado. Pónganse directamente en sintonía con el amor que es Dios activo en ustedes. Y, de la misma forma, serán protegidos en los momentos de dificultad. Los más bienaventurados de todos son los puros de corazón, porque se han liberado de toda ira, odio, venganza, maldad, envidia y dureza de corazón, y se presentan ante Él
Mundo como el amor hecho visible. Conocerán la realidad llamada Dios y sabrán que esa realidad es el Padre dentro de ustedes. ¿Cómo puedo ayudarlos a ver esta gran verdad? ¿Cómo puedo ayudarlos a ver la realidad del reino de los cielos, el reino de Dios? No tienen que mirar al cielo, porque no es allí donde verán la actividad del Padre de forma tan clara que, sin duda alguna, fortalecerá su fe. Es aquí, donde, a lo largo de los siglos, las personas han cometido el gran error de mirar sus sueños e imaginaciones, creando por sí mismos un Jehová que no existe. No encontrarán al Padre arriba de ustedes, en algún lugar del cielo. El Padre no está en ningún lugar específico, sino en todas partes, alrededor y dentro de todo. Pueden ver la maravillosa actividad del Padre. Miren a su alrededor las cosas que crecen, el trigo, la hierba, las flores, los árboles y las aves. En cada ser vivo, verán el misterioso y maravilloso trabajo del Padre en actividad incesante. Es aquí donde el Padre está en perfecto control. Pueden ver que hay una ley y un orden perfectos, crecimiento, desarrollo y, finalmente, la cosecha que bendice al hombre, a los animales y a las aves. Consideren como un hombre, después de terminar de arar sus campos, esparce las semillas sobre la tierra y las cubre nuevamente. Guarda sus herramientas y regresa a su casa satisfecho porque, al fin y al cabo, si llueve lo suficiente, habrá comida para alimentar a sus hijos. Durante muchos días duerme y despierta sin hacer nada más por su siembra, pero cuando vuelve a visitarla, ve hojas verdes que brotan de la tierra. Más tarde, regresa y observa los tallos y las hojas en crecimiento, y más tarde aún verá la formación de la semilla. Un día, finalmente, verá que el grano está lleno y dorado, listo para la cosecha. Mientras tanto, todo este crecimiento ocurrió sin su ayuda. El trigo creció de una manera maravillosa que él no puede explicar. ¿Es magia? No, es el trabajo del Padre, el poder, la inteligencia amorosa que llena todo el universo, que inspira la obra y respira a través de ella. Es la actividad del Padre, que es la vida inteligente del universo. Cuando entran en el reino de Dios, se sienten bien. Se sienten felices y alegres. Imaginen cómo se sentiría una mujer que perdió una gran cantidad de dinero y se preguntaba cómo daría de comer a sus hijos. La mujer está llorando y barriendo la casa, y lo hace de manera tan minuciosa que no queda ni una partícula de polvo. Entonces, escondida en un rincón oscuro, encuentra una valiosa moneda de plata, y de inmediato, sus lágrimas se secan. Comienza a sonreír y se siente tan viva y alegre que sale corriendo de casa para invitar a sus vecinos a celebrar con una fiesta. Ella pensaba que lo había perdido todo y ahora se siente rica nuevamente. Así es cuando encuentran el reino de los cielos, el reino de Dios. En lugar de lágrimas y temores, hambre y enfermedad, encuentran la paz, la alegría, la abundancia y la salud del reino de Dios. Nunca volverán a experimentar ningún tipo de necesidad. El reino de Dios también puede compararse a un hombre muy rico que era comerciante de perlas. Toda su vida había deseado encontrar una perla especial que opacara a todas las demás, que fuera perfecta e impecable y que lo convirtiera en la envidia de todos los demás comerciantes. Un día encontró esa perla, hermosa más allá de toda imaginación, más perfecta que todas las demás. Vendió todo lo que poseía, abandonó todo lo que había acumulado para comprar esa perla, y fue feliz más allá de todos sus sueños. ¿Qué significa esto? Significa que todas las cosas que anteriormente valoraba en su vida, en su casa ricamente decorada, sus bienes, su modo de vida, la abundancia de comida y bebida, las entregó con alegría para poseer el tesoro invaluable, el conocimiento que lo conduciría al reino de Dios, donde la felicidad es un estado de la mente que el mundo exterior, con todos sus problemas y preocupaciones, no puede perturbar. El reino de Dios está en ustedes. Entran en el reino de Dios cuando
Perciben plenamente que el Padre está siempre activo dentro de ustedes. Es un estado mental, una percepción y un entendimiento de que la realidad, detrás y dentro de todas las cosas visibles, es el Padre, hermoso y perfecto, y que todo lo que sea contrario a la belleza, la armonía, la salud y la abundancia son creaciones del pensamiento equivocado del hombre. Yo sufrí al verlos sufrir, pero no necesitan sufrir más si escuchan lo que tengo que decir. Sin embargo, debo advertirles que el camino hacia el reino de los cielos es difícil de seguir, y eso significa que primero tendrán que ocuparse de su yo. Que tendrán que ocuparse del yo. Porque es del deseo de proteger y promover su bienestar personal que surgen todos los pensamientos, palabras y actos egoístas. Probablemente se preguntarán, ¿por qué debería preocuparme por eso? Si lo que dices es cierto, que no hay castigo, que Dios no ve las faltas, entonces, ¿por qué deberíamos preocuparnos por la manera en que nos comportamos? Hay tanto por aprender aquí que apenas sé por dónde empezar. Como ya expliqué, ustedes extraen su vida del Padre. Por lo tanto, extraen su capacidad de pensar y de amar del Padre. Como el Padre Inteligencia es creativo, así también lo es su conciencia. Con su mente y su corazón realmente moldean los planes de sus propias vidas y experiencias. ¿Y qué tipo de vida planean y modelan en sus mentes? Si alguien los irrita o